Vuelves acá y le dio las cosas y no las respuestas de este. ¿Qué? De aquí los acuerdos diferidos. A ver, aquí ya estoy. Yo te explico. Préstame un ratito. Recuerdo de referido. Pista con categorías, ninguna lo logró. Esto es cero. Ay, ay. Ajá. Eso. Ya. Ay, Dios mío, no puedo entrar a la clase. Que me faltaba también la página 7 del Moca. Abrir el explorador. Ya. A ver, ya tienes Montreal. Listo. La página, la página 7 del Moca. Hola, Berito, ya está en la clase, ya está dentro del aula, pero está sin sonido, sin micrófono. Aquí estamos. Buenas noches. El micrófono suyo está apagado. Está apagado. Hola, ¿cómo están? Hola, Berito. Por favor, Mónica Hernández quiere conectarse. Dame revisando, por favor, si serías tan amable, Fernanda. Muchas gracias. Informarles a todos que comenzamos la clase. Gracias por la espera. Estaba con paciente todavía. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es nuestra capacitación número 6. Denme un segundito, por favor. Listo, chicos. Entonces, Berito, gracias por estar aquí. Hoy hablamos desde nuestra, nuestras recomendaciones protocolares para la aplicación de la estimulación magnética transcranial. La idea es ir comprendiendo
otros trastornos. Ya hemos hablado del TDAH, hemos hablado del Parkinson, de la demencia, y ahora vamos a hablar de los trastornos psiquiátricos, como es la esquizofrenia. Nosotros sabemos que la esquizofrenia es un trastorno de índole psicótico crónico, que afecta no solo la percepción de la realidad, sino el procesamiento visual e inclusive el procesamiento auditivo, los pensamientos, las emociones que se ven reflejados luego en la conducta, que habría la posibilidad de existir psicoticismos negativos y positivos, ¿no? Dentro de ellos se caracteriza la combinación de estos síntomas positivos, que son los excesos o las distorsiones de las funciones normales del pensamiento, en donde la mayoría de las personas puede decir cosas como, sí, pasó esto, pero no de la manera en que tú te lo estás imaginando. Y los negativos, que son las pérdidas de las funciones normales junto al deterioro cognitivo, el no tener el pensamiento o la lucidez necesaria para salir adelante. Cuando nosotros hablamos de este tipo de sintomatología, vamos a encontrar que el 70% de las alucinaciones son de índole auditivo. También va a haber delirios de persecución y también va a haber delirios de grandiosidad. Estos delirios de grandiosidad además van a tener un lenguaje desorganizado. Cuando hablamos de los síntomas negativos, estamos hablando del déficit, obviamente de las funciones normales, como la abulia, la apatía, la logia, el aislamiento social, la anedonia. Es como la parte depresiva total de las funciones normales del paciente. ¿Y por qué nos detenemos en esta parte? Porque dentro del proceso, lo que yo quiero que usted comprenda es que el paciente con esquizofrenia tiene síntomas de deterioro positivos y negativos que deben ser utilizados de una manera completamente clara dentro de lo que para nosotros implica el hecho de tener un diagnóstico para hacer la estimulación magnética transcraneal. En los dos casos, tanto en síntomas positivos como en síntomas negativos, vamos a tener un deterioro cognitivo, dificultades en la memoria de trabajo y dificultades en la atención. Dentro de esta actividad, una de las cosas que nosotros debemos recordar es que en la esquizofrenia nosotros vamos a tener muchos impactos vitales. Y estos impactos vitales se van a traducir mucho a la etapa de consultorio. Es decir, cuando nosotros estamos en el consultorio, podríamos enfrentar desafíos como el abandono de la terapia, el no querer volver, el evitar el seguimiento, el sentirse aislado, el sentirse incomprendido, el sentirse juzgado. Miren, una vez yo traté a una paciente con esquizofrenia, con síntomas positivos de grandiosidad e ideas delirantes paranoides. Y esta paciente decía que este no es un consultorio psicológico, sino que este es un consultorio psiquiátrico y le van a dejar internada. Y que ella no quería nunca más en su vida volverse a internar y que este es un consultorio psiquiátrico y que todo el mundo le está engañando. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que estas personas, aparte de sufrir una discriminación laboral y social, realmente estos pacientes son pacientes difíciles de ser tratados. Va a haber dificultades muy fuertes, por ejemplo, en el autocuidado y la limpieza, y usted debe ser muy cuidadosa con su máquina. Esto tiene una inversión de $10,000, no es cualquier cosa. Entonces, dentro de este espacio, por ejemplo, Berito, a todos los pacientes nosotros le ponemos un gorrito quirúrgico para utilizar la máquina, porque los pacientes depresivos o los pacientes esquizofrénicos o los pacientes bipolares pueden venir con su cabecita muy sucia.
o pueden tener piojitos, por ejemplo. Tremendo Sí, riesgo. Sí. ¿no? Entonces, la Leía higiene. en una de los PDFs que estaban que había la forma, ¿no? Hay que primero desinfectarlo, el uso del gorrito, Ujú, ujú, pero no lo había llevado por ese lado, sino más bien por la protección. ujú. Eso, no le interrumpo. Entonces, claro, Berito, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que dicen que hay un participante que quiere ingresar a la reunión. Por favor, veamos. A ver. No sé. No sé qué pasó. A ver. No, no hay nadie en la reunión, ¿no? No, qué raro. Entonces, dentro de este paciente, lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que solo el 20% va a completar la educación, menos del 15% estará estable y las crisis psicóticas son impredecibles y las dificultades de memoria y concentración cada vez son más amplias en la ingesta medicamentosa, ¿no? Sin la toma de sus medicamentos. Los antipsicóticos, además, y a muchas personas con esquizofrenia esto les molesta, es que aumentan su obesidad, tienen diabetes, tienen problemas cardíacos, hay tabaquismo muy alto al 80% y hay un 50% de uso de sustancias. En estos pacientes, al menos del 50 intentará suicidarse y al menos del 30% requerirá ingreso anual por recaídas, especialmente si no hay adherencia al tratamiento. Este es un tema brutal porque estos pacientes van a requerir 20 sesiones, pero luego van a tomar una sesión cada semana a lo largo de su vida para mantenerse estables. El resultado es muy prometedor, pero primero comenzamos con 20 sesiones, luego en fase maníaca hacemos 15 sesiones y para mantenerse vamos a tener una sesión a la semana, lo cual representa un verdadero desafío. Sí, ellos continuarían con la medicación porque hay algunos que se resisten a tomarla. Entonces, no sé si habría mejoría de los síntomas y ya no tomarían ningún tipo de medicación. No. Los pacientes en episodio maníaco van a seguir tomando la medicación y los pacientes en episodio depresivo van a reducir la medicación, ¿sí? Probablemente la medicación en alto porcentaje para la esquizofrenia llegará a tener solo un 10%, que es solo la medicación para el control literal de la esquizofrenia, pero todos los coadyuvantes ya no se van a utilizar. Ok. Dentro de este episodio, el área de Diana que vamos a estimular es la corteza prefrontal dorsolateral, izquierda, derecha y en el mantenimiento la bilateral. Siempre vamos a hacer 10 hercios en la fase depresiva, 1 hercio en la fase maníaca y 5 hercios en la fase de mantenimiento. La intensidad del umbral motor es del 120%, 110%. Y con eso nosotros estaríamos dentro del otro lado, ¿no? Eso para mí es muy importante. Siempre hay que evitar el viraje de la manía, que es algo muy necesario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a permitir y vamos a tener que cuidarnos un mundo sobre el viraje a la manía. Por ejemplo, si está en depresivo y vemos que a la sesión 15 comienza, es que yo soy el mejor del mundo, nadie puede más que yo. Mira, yo el día de hoy salí a correr 400 kilómetros y pude correr 405.
En ese momento, nosotros ya nos damos cuenta que este paciente está virándose a la parte maníaca. Y cuando estamos en la parte maníaca, porque estás ahí, ¿ves la diferencia? Usas un hercio. Nunca le podemos dar más de un hercio porque le sobreestimulamos. Entonces, siempre en los dos procesos, mira cómo te dice, en la fase de mantenimiento, nuestra obligación va a ser combinar con litio y valproato. En ningún momento se deja la medicación para la esquizofrenia. Mm, ¿Ok? Sí, Muy sí, bien. sí. Dentro de este espacio, los resultados que nosotros deseamos, primero es que en síntomas positivos baje de una, es decir, que tenga un 30 o un 50% menos de alucinaciones auditivas y totalmente la reducción de la intensidad de los delirios. En la parte de los síntomas negativos va a haber una mejora en la motivación, la expresión de sus emociones, mayor participación en las actividades cotidianas y le vamos a ir ayudando a la parte de la mejora funcional. El objetivo, o podríamos decir el tercer objetivo de este proceso terapéutico, es que haya mejoras en la memoria de trabajo y en la memoria de atención. En la memoria y en la atención. Entonces, esta va a ser nuestra estructura. ¿Cuáles son las recomendaciones como todo, no? Primero, si hay un diagnóstico temprano de la esquizofrenia, vamos a tener una intervención en los primeros 5 años, va a tener un pronóstico de mejora altísimo, porque no va a haber ese deterioro cognitivo brutal que hay en la esquizofrenia, ¿no? El enfoque multimodal, y aquí va a ver tu respuesta, es que hay que combinar la estimulación magnética con los antipsicóticos atípicos, más la terapia cognitivo-conductual y la rehabilitación psicosocial. Entonces, alguien me decía, a ver, es que lo que pasa es que este tipo de medicación o este tipo de tratamiento elimina el trabajo de los psicólogos, de los neuropsicólogos, porque enseguida están bien y ya nos van a abandonar. Lo cierto es que no. La estimulación magnética transcraneal es un coadyuvante a nuestro tratamiento. Es importante además psicoeducar a la familia para reducir los riesgos de recaída. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿tienes alguna duda, Mónica, sobre el abordaje en esquizofrenia? Ah, No. bueno, entré tarde, pero creo que la estimulación lo que siempre trata es de ayudar a que sea una terapia integrativa, que sea más efectiva, más rápida, más optimizando todo y en un tiempo más corto, ya que de la otra manera como que se hace los efectos a largo plazo y con la terapia, Es estimulación más corto. Muy es más bien. corta, entonces como que la familia creo que estaría viendo resultados, saliendo de ese sufrimiento, de ese malestar. Creo que es una alternativa y que no desecha la terapia cognitiva conductual, pero solamente una pregunta, pero tampoco deja los fármacos y en alguna parte de la introducción del curso proponía que podría dejar los fármacos. Sí, pero en esquizofrenia no. Ok, Acuérdate que hay trastornos y enfermedades psiquiátricas en donde eso es un no negociable. Y los no negociables están muy ligados a esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos neurodegenerativos presentes con los que estamos trabajando? Eso es súper importante. Nosotros debemos reconocer cuáles son y tratar de salir adelante dentro de ellos.
Entre ellos avanzar. también está Alzheimer, me imagino. Exacto, entre ellos también está Alzheimer y esta es una de las partes más importantes con las que nosotros trabajamos dentro de este proceso. Pero, sin embargo, el Alzheimer es como degenerativo, como que el pronóstico no es Exacto. muy alentador. En cambio, la esquizofrenia, ¿hay un poco más de esperanza o no? Sí, en la esquizofrenia hay un poco más de esperanza, obviamente porque el detalle dentro de este proceso es que nosotros estamos llevando a cabo un tratamiento de forma integral. Por eso inclusive te señala, mira, tienes que esperar 5 años. Si estás en los primeros 5 años del diagnóstico psicoevolutivo de la enfermedad, vas a tener mejores resultados. A mayor tiempo con la enfermedad psiquiátrica, entonces menores van a ser los resultados, ¿sí? Sí. Ahora hablemos del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica caracterizado por lo mismo, ¿no? Episodios de manía e hipomanía y episodios también de depresión. Dentro de ellos vamos a ver alteraciones del estado del ánimo, alteraciones en la parte funcional de la energía, la capacidad de funcionamiento. Afectan normalmente entre el 2 y el 3% de la población mundial y tiene una prevalencia igual entre mujeres y hombres. Es decir, que este trastorno va a presentarse de la misma forma entre hombres y mujeres. Los síntomas por tipo de episodio son episodio maníaco, que es una euforia excesiva, verborrea, conductas de riesgo, gastos excesivos, disminución de la necesidad del sueño y siempre va a estar mayor en una semana. Y el episodio depresivo, en cambio, es esta tristeza profunda, la pérdida de interés, la fatiga y la ideación suicida que puede permanecer entre 2 semanas a 6 meses. Dentro de este episodio, si se puede decir, de esta parte, nosotros debemos de entender que al paciente la fase maníaca le encanta. Generalmente va a llegar donde tiene la fase depresiva, porque el episodio maníaco para ellos es una cosa maravillosa, casi son dioses, modelos de Victoria's Secret, los hombres más sexys del Ecuador, y tú te vas a dar cuenta Grandiosos. cómo se visten, cómo actúan, cómo se comportan, ¿no? En el episodio hipomaníaco vamos a tener síntomas similares a la manía, pero más graves sin requerir hospitalización y dura de 4 días a 2 semanas. Y cuando tienen el síntoma mixto, es decir, cuando hay manía y depresión, hay suicidio, ¿no? Entonces, ese es el tema con el cual nosotros vamos a tomarnos muy en cuenta. Dentro de esto, obviamente, es un trastorno bastante disfuncionalizante, muy discapacitante, porque hay relaciones con una inestabilidad emocional que afecta a los vínculos familiares, amistades, hay ausentismo en el trabajo, bajo rendimiento, en los episodios agudos, podría irse de la realidad. Son unos vendedores excelentes porque tienen estos picos de subida y unas bajadas terribles. Por eso generalmente permanecen 3, 4, 5 meses como asesores comerciales, luego desaparecen, ¿no? La salud física siempre tiene un riesgo cardiovascular y metabólico y entre el 15 y 20% de estos pacientes se morirá porque tiene una tasa de suicidio muy alta. En la bipolaridad, nosotros cuando está en fase depresiva vamos a utilizar el área de diana de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda a 10 hercios, lo que nos va a ayudar a excitarle al paciente para poderle levantar. Y en la fase maníaca vamos a utilizar la misma corteza prefrontal dorsolateral, pero del lado derecho a un solo hercio para reducir la agitación, la impulsividad.
En depresión vamos a usar 20 sesiones y en manía 15 sesiones. El mantenimiento se hará semanalmente. Entonces, primero comienzas con el tratamiento y luego, una vez a la semana, vas a hacer el proceso. Lo ideal de este tratamiento sería que este paciente tome además la quetiapina en las noches para poder dormir. Pero si no lo hace en este paciente, porque este paciente no lo hace. Este paciente se sienta bien, deja de tomar toda medicación, deja de asistir a todo lado porque él está perfecto. Entonces, si bien es cierto en fase depresiva la MT le mejora un 60, 50, 50, 60% y tiene efectos 3, 4 semanas más rápido que cualquier medicación, y la fase maníaca se reduce de golpe en 5 o 7 días y tienen una menor necesidad de benzodiazepinas. Lo cierto es que lo que debemos garantizar es que estos pacientes tengan menores recaídas en el año y tengan una mejor adherencia comparada con el fármaco. Porque una cosa es que venga 40 minutos a terapia, a que tome medicación todos los días que no la toma. ¿Sí? Entonces, para mí es súper importante que esto se tome en cuenta. En este tipo, por ejemplo, en la bipolaridad, donde escasamente este paciente va a utilizar la medicación, porque siempre la va a abandonar, nosotros tenemos aquí uno de los mejores resultados. Y luego, yo quiero recordarles algo muy importante. Dentro de este proceso, las recomendaciones clínicas es, oye, antes de darle el tratamiento, diferencia bien si es depresión unipolar, depresión bipolar o esquizofrenia. Si no hay un buen psicodiagnóstico, puedes llevarle a una alucinación. Entonces, lo principal aquí es, chicas, un buen psicodiagnóstico hace la diferencia. Luego, obligatoriamente en los dos casos hay que monitorizar el viraje maniático, es decir, que se les vire el paciente de maníaco a depresivo o de depresivo a maníaco rápidamente. Eso hay que cuidar. Y esto se cuida mediante la higiene del sueño, que es fundamental para intervenir en episodios, y también propiciar en este tipo de pacientes la dieta y el ejercicio que reduzcan la inflamación para ayudar a la desinflamación intestinal que mejora la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces aquí hablamos de una dieta rica en comida antiinflamatoria y la reducción brutal del alcohol, lo cual es súper complicado con pacientes bipolares con uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Las primeras 7 sesiones, ellos no van a dejar el alcohol, no se asuste. Pero después de la 7ª sesión, este paciente va a abandonar el alcohol porque ya no va a estar ansioso y no va a querer consumir rápidamente. ¿Sí? Berito, Mónica Muñoz, Mónica Hernández, ¿alguna pregunta sobre este tema, chicas? Hola, Perito. Buenas noches. Tengo una pregunta. Ujú. Estabas hablando de que es importante la desintoxicación del cuerpo de lo que comen, ¿no? Con una dieta no inflamatoria. Pero antes de empezar el proceso nuestro, nosotros tenemos algún protocolo para desintoxicar progresivamente las pastillas que está ingiriendo, porque normalmente vienen los pacientes ya con medicación. A ver, Entonces, no hay un parte de la protocolo de desintoxicación de pastillas. Esto es muy importante porque tú trabajas de la mano con el psiquiatra y el psiquiatra es el que regula o desregula la medicación. Ojo con eso. Nosotros no reducimos ninguna medicación, no somos médicos, pero sí hacemos una dieta para que no haya inflamación, que es lo que hacemos. Cero colas, cero colorantes rojos y verdes, cero grasas polisaturadas y alimentación enlatada.
reducción de crucíferas, es decir, brócoli, coliflor, todas aquellas que inflaman el intestino y que le hacen daño al paciente, para que nosotros podamos incluir alimentos más sanos y no ultraprocesados. Entonces, es ideal que el paciente, cualquiera de nuestros pacientes, 15 días antes del tratamiento, comience con una dieta de reducción inflamatoria y que 3 días antes comience con la ingesta de probióticos, ¿sí? El probiótico estrella para nosotros es la enterogermina forte, la más fuerte, ¿no? Y esta utilizará durante 6 meses nuestro paciente. Entonces, muy importante que podamos realizarlo, pero ojo, en este tipo de pacientes, eso a veces es casi imposible. Porque si llegan en una fase maníaca, probablemente no coman ni siquiera. Ujú. Sí, ¿no? Se dan cuenta. Moni, en una persona maníaca, ellos dejan de comer, solo toman agua. Y de Muchos de ellos dormir. solo toman Coca-Cola y bebida, ¿no? Porque Co- están high, están arriba. Y como que tienen más energía. Claro, muchísima más energía. Se olvidan inclusive de comer. Un paciente a mí me dijo, oye, Verónica, este es mi tercer día sin comida, por ejemplo. Wow. Tercer día sin comida. Entonces él solo tomaba Coca-Cola, se iba a farrear, estaba en una orden, es abogado, entonces iba como una ronda de prostíbulos, cocaína, Coca-Cola. Y esa era Dios su mío. vida, 3 días ¡Ah! seguiditos. Porque es un paciente bipolar que estaba en su fase Ay, maníaca luego de ganar un caso donde le pagaron como $70,000. Entonces, ¡vamos! Ahí soy Dios. sí, se sienten grandiosos. Se Una sienten pregunta, bueno, no absolutamente pregunta, grandiosos. comentario. Que la gente a todo el mundo le dice, es un bipolar, porque cambian de opinión o porque a todo el mundo le dicen bipolar. Hoy día estaba yo en una reunión de una chica que sí es complicadita y decía, es que es una bipolar. Digo, ustedes ni saben lo que es ¿Sabe lo bipolar, que que es andan bipolar? diagnosticados. Así es, porque el que Sí, conozca lo que es una bipolaridad es una locura, guaguas. así es. Y una cosa, Berito, yo personalmente, bueno, usted como sabe, como psicólogos, tenemos como, podemos decir qué atender y qué no atender. Este tipo de casos yo, la verdad, no los voy a atender. Exacto, Definitivo. es que tú tienes el poder de decisión, ¿no? Por ejemplo, a mí, las personas con trastorno límite de personalidad, las personas con trastorno bipolar, las personas con trastorno límite de la personalidad, las personas con autismo, las personas con TDAH, me fascina tratar, porque Ah, toda mi investigación y todo mi abordaje científico está orientada a la parte de la niñez y el paso a la adultez de estas personas. Una persona con TDAH en la vida adulta puede tener un trastorno límite de la personalidad o puede tener un coadyuvante de una bipolaridad. Si yo no trato a estos pacientes, entonces no está bien. Me encanta tratar a estos pacientes porque son mi fuerte. Entonces cada uno decide que sí o que no. Por ejemplo, muchos dicen, yo no abordo niños, yo no tengo la paciencia de sentarme al lado de ellos. Y yo prefiero abordar solo adulto mayor. Claro, es ah, mucho más manejable, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es saber la línea en la que estás abordando. Oye, Vero, hablando de esto, ¿sabes qué? Tu municipio quiere hacer un convenio para brindar estimulación magnética transcraneal a pacientes con problemas psiquiátricos en tu localidad. Está de que te acerques, pilas, pilas, porque tuve una reunión y quieren elaborar un proyecto para la salud mental y les dije que se comuniquen contigo, Berito, les di tu contacto, ¿sí? ¿De qué municipio me dice? ¿Lago Agrio? Ajá, del Lago Agrio. Ah, de pronto tiene el nombre de quien le llamó. Le vamos a pedir a la Erika, pero ya te mando.
Así que pilas porque ellos quieren hacer un programa de intervención bastante interesante, les veo. Porque es el mismo programa que hicimos en Manabí. Entonces es una buena oportunidad, ¿ok? Listo, Berito. Ya ahí te crucé Gracias el por el dato. dato. Entonces, chicas, la idea mucho es preguntar cómo nosotros podemos abordar algunos tipos de pacientes, ¿no? Y nosotros podemos decidir qué sí abordar y qué no abordar. Para mí, lo más importante es que usted tenga la seguridad y confianza de reconocer el protocolo, cómo sirve y para qué se utiliza. ¿Cómo están con sus tareas y cuestionarios? ¿Cómo están con sus actividades? Irán avanzando porque les coge el caso clínico y ahí se fregaron. Pórtense súper pilas, ¿ok? Ya nos quedan 3 clases y tienen que dar el examen. Pilas con esto. Pórtense bien, les quiero mucho. Está lloviendo y ya me voy a ir. Sí, Una pregunta, con respecto al examen, ¿tenemos que hacerlo presencial o va a ser online? Quiero solo nosotros prepararme, lo siento. este es un examen virtual que se utiliza algo que se llama modo Kaspersky, en donde a usted se le abre solo la pantalla suya y tiene una cámara en la parte posterior y en la otra, donde le ven en la parte de atrás y la cámara de su computadora queda al frente y usted no puede utilizar nada a su alrededor. Y le dan 17 segundos para responder cada pregunta. Pero del mismo modo, Ya me quedé de grado. usted tiene un cuestionario de preparación de preguntas donde va leyendo y analizando rápidamente y se va preparando. Entonces es Qué fácil bueno. porque lee y aprendió, solo va y repite lo que ya leyó, no le cambian las preguntas. Qué Ajá. bueno. Perito. Ya, chiquis. Entonces, perdón, entonces es online, ¿y dónde lo vamos a hacer? ¿En tu establecimiento? Sí, no, se hace en sus casas, cada uno en su casa. Ya, ok, Ujú. solo quería prepararme, gracias. Listo, chicas, que les vaya bien. Gracias. Besos. Gracias, que esté bien. Chao, mi Berito. Chao, 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 chao. monis. Chao, chao, Berito.